¿Cuántas palabritas saben? Muchos son los que aconsejan. Como dineros no valen, consejos los da cualquiera. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su presencia, por su calor, por su compromiso. Muchísimas gracias a los representantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de esta ilustrísima ciudad de Carmona y, por supuesto, muchísimas gracias a esta Asociación Cultural Flamenca, Amigos de la Guitarra. Porque ninguno de quienes nos hemos citado esta noche en esta peña de Carmona lo hemos hecho inconscientemente o por casualidad, sino con el objetivo claro, preciso, certero, de subrayar, homenajear, se dice también, la persona y la obra de un hijo de aquí, también de Sevilla, de Andalucía, y de una larga ascendencia cultural que nos llevaría al Andalus, a Roma, a los fenicios, a Tartesos. Y no es ninguna exageración, y lo atestiguan quienes conocen a fondo a José Luis. Que José Luis Rodríguez Ojeda guarda en el pozo hondo de todo cuanto ha escrito a lo largo y ancho de su vida una reminiscencia senequista de quien se sabe hijo de un tiempo infinito y de un lugar acostumbrado a esa heterodoxia que por aquí llamamos riqueza. Acostumbrarse ya desde los juegos a la sombra almenada de un castillo, a escuchar en la voz de sus mayores que si romanos, moros o judíos, crecer sabiendo que su pueblo es viejo, aunque no tenga claro lo de antiguo, barbacana, mosaico, aljibe, ánfora, arco de puerta, puerta con rastrillo, son palabras de cosas muy corrientes para él, porque siempre las ha visto. Bajar, joven curioso, a la necrópolis, casi intacta después de 20 siglos, comprender cómo el hombre está tras el arte debajo del vestigio. Costumbre de los años, ya estos ojos ven a veces la muerte en todos sitios. Este poema lo escribió José Luis Rodríguez Ojeda hará 20 años o más, pensando evidentemente en el pueblo que lo vio nacer, pensando como quien regresa a su Ítaca o a su Itálica, en la suerte inmerecida de haber nacido aquí, con ese dominio del verso en decasílabo que lo emparenta con Cernuda, con Machado, cualquiera de los dos, con Bécquer, con la mejor tradición de una poesía sevillana y española que se ha caracterizado por fundir en lo más profundo de la estética la conciencia ética de dejar aquí una canción de su íntimo camino. Después de haber escrito una docena de libros, este carmonense predilecto, que ha hecho de su vida un oficio luminoso para rendir culto a la palabra, habrá de escribir en octosílabos como si hablara. Clara es la dicotomía, tener voz o ser vocero. Qué difícil lo primero. Una u otra poesía, palabra o palabrería, son del alma o sonajero. La opción de José Luis sabemos todos cuál ha sido, cuál sigue siendo, porque su palabra nunca ha sido en balde, no solo cuando escribe, no solo cuando habla entre cabales, sino ni siquiera entre amigos, entre conocidos, entre compañeros. Yo siempre recordaré, y permítanme que lo recuerde en una noche tan especial para él y para todos como esta, las pocas veces que el profesor José Luis tomó la palabra en alguno de aquellos claustros que compartimos en las cabezas de San Juan hace ya bastante más de una década. En aquellas reuniones solía hablar mucha gente, levantaba la mano o no, gritaban, hacían consabidos ademanes para atraer la atención durante unos segundos, chascaban los dedos para pedir, la vez comentaban en corrillos o hilvanaban un largo discurso con demasiados afluentes sobre la cuestión que nos ocupara. José Luis sabe de lo que hablo porque ha pasado por muchos claustros y por muchas fatigas pedagógicas también. Pues bien, recuerdo que cuando él iba a hablar, no sé cómo, todo el mundo sentía, y digo bien sentía, no es que supieran, lo sentían, que iba a hablar José Luis. Y se callaban unos a otros. Todos se repartían miradas inquisitivas como reprochándose mutuamente que no respetáramos el silencio
silencio con mayúsculas, que se presuponía cuando iba a hablar no un profesor, sino un maestro. José Luis daba las gracias antes de lanzarse al ruedo, decía en solo media verónica lo que tenía que decir, como en una soleá de 3 versos igual, y volvía a dar las gracias para replegarse en su asiento sin tener que decir nada más. Y ya la reunión cambiaba por completo, porque allí todo el mundo había llegado a la íntima conclusión a la que no hubieran llegado solos, entre la algarabía propia de las opiniones contrapuestas, distintas, individualizadas, como callejones sin salida. Parecía como si José Luis no solo hubiera pensado por y para él, sino por y para todos. Y uno pensaba a posteriori que aquella capacidad de hablar poco y sentar cátedra tenía muchísimo que ver con su oficio de poeta. Con los años me he convencido de que no es que tuviera mucho que ver, sino que era por eso. Gustarme me gusta poco, este camino que llevo, pero ya no tengo otro. Así empezaba un libro suyo, de aquellos en los que este licenciado en filología hispánica y en filosofía y en ciencias de la educación era eminentemente poeta y no solo letrista, porque a José Luis en las peñas, en los concursos, en el mundo flamenco, lo conoce todo el mundo, aparte de como Willy, como el mago capaz de traducir al castellano ese relámpago que los demás artistas sienten exclusivamente como la oscura raíz del grito, que dijo Lorca alguna vez. El mundo del flamenco de los últimos 30 o 40 años le debe mucho a José Luis. Lo sabe bien Calixto, que iba a estar esta noche aquí con nosotros. También lo sabe Antonio López, que va a estar aquí cantando. Además, lo saben también Curro Malena, lo saben Miguel Vargas, o lo supieron, José Parrondo, el Chozas, Manuel de Paula, José Valencia, Rubito Hijo, Manuel Cuevas, Manuel Cástulo, Miguel Ortega o Laura Vital. Y no sigo porque no quiero, porque hay muchísimos más nombres en esa lista tan larga de artistas que han sentido al cantar, que cantan lo que verdaderamente quieren, porque lo dicen con sentimientos que José Luis ha escrito. Esa es la función del poeta. Esa es la función del poeta. Cuando se dice tan académicamente que la lírica es el género en el que el poeta expresa sus sentimientos, la definición no es completa, porque es el género en el que el poeta expresa nuestros sentimientos, los de quienes lo leemos o escuchamos, y tenemos la íntima seguridad de que eso justo que dice el poeta con palabras tan precisas, es lo que nosotros hubiéramos querido decir sin encontrar jamás la palabra exacta. Dirá José Luis, me lo enseñó Demófilo, con sus letras anónimas, que en pocos versos cabe una vida, una obra. Lo vi en Manuel, su hijo, en Balmaseda, coplas, rudimentarias pero de una expresión muy honda. Aún sueño con llegar al fondo de su forma. Siguiendo sus patrones, hice las mías propias. Volqué mi corazón, por suerte algunas logran, en las voces amigas, tener versión sonora. Si no las oigo al cante, las dice mi memoria. Me avisan o me enseñan, hasta me reconfortan. También sirven de molde a mi sentir, de horma, para versos escritos como siguen ahora. Leedlos, son mi vida, y mi vida es mi obra. En el caso de José Luis, ese ejercicio de íntima comunicación, de expresión de los sentimientos y pensamientos propios y ajenos, es tantas veces doble o triple, porque primero está la experiencia, la suya como persona, como ciudadano, y la de todos. Luego está la escritura, la suya solo, que fija en ese ejercicio de la poesía trascendente lo que los demás no hubiéramos podido. Y más tarde está esa poesía puesta en pie, en la garganta del cantaor o cantaora, que modula desde esa cueva telúrica y con compás el sentimiento que nos es común a todos, la pena o la alegría, la soledad, la esperanza, la ira contenida, el agridulce paso del tiempo. Ser poeta para José Luis no es una profesión, ni un hobby, ni un pasatiempo. Lo decía él en un
en un poema. Para ningún gran poeta lo es. Se es o no se es poeta. Y a veces, como en el caso de Rodrigo Ojeda, ser poeta supone un sufrimiento añadido, la pasión de la ultrasensibilidad que no se puede remediar en quien lo ve todo, lo de dentro y lo de fuera, con ojos de poeta. José Luis ha sido casi toda su vida profesor de lengua, castellana y literatura, y siempre muchas cosas más. Ha recibido, entre otros, los premios Ortiz del Barco de poesía, el primer accesi del Premio de Poesía Luis Cernuda, del que él estaba especialmente orgulloso y lo sigue estando, y por supuesto el de Letras Flamencas en la primera Bienal de Arte Flamenco de Sevilla y el de Letras Mineras de la Unión. Tiene publicados los poemarios Consecuencia de Andar, Agacel. Yo recuerdo haber visto aquel libro presentándose en la Bienal del 98, del año 2000, y haber visto José Luis Rodríguez Ojeda y no conocerlo a él todavía, y conocerlo 6 o 7 años después, y cuando oí el nombre acordarme perfectamente del autor de Agacel, Poemas del Cante. Canción del Camino es otro libro suyo, por una mirada de los primeros años, sin pensar en el final, Carmona en mi Canción del Camino, y no se engañe nadie. Y vendrán más, por alumbrar lo imposible que no quede. Muchos de sus poemas están recogidos en revistas literarias y varias antologías poéticas, entre ellas Poesía Viva de Andalucía, publicada nada menos que por la Universidad de Guadalajara, pero no la de aquí, sino la de México, y presentada en la Feria Internacional del Libro de la misma ciudad mexicana en el año 2006. José Luis colaboró en la Enciclopedia Electrónica de la Cultura Andaluza y ha sido ponente y coordinador en diversos cursos sobre cultura andaluza y flamenco, programados en su momento por la Consejería de Educación e impartidos en el Centro Andaluz de Flamenco de Jerez y en la sede de la Universidad Antonio Machado de Baeza, así como en los centros de profesores de toda Andalucía. José Luis escribe siempre, con bolígrafo, sin ordenador, a veces solo con la mirada. Publica cuando publica, pero es poeta desde que se levanta hasta que vuelve a levantarse, porque también es poeta mientras sueña. Y ha tenido desde siempre una conciencia muy preclara de la trascendencia poética. Él firma con conocimiento de causa y con don Manuel Machado aquello de hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana en eternidad. Pero José Luis no solo tiene coplas de esas que serán o que son ya de hecho del pueblo, sino que también las tiene íntimas, muy propias del gran poeta que es. En alguna entrevista reciente ha dicho que le interesa que las poesías, los poemas que él escribe, sean literarias, es decir, que se puedan leer. Ha teorizado Rodrigo Ojeda también sobre la época de los cafés cantantes. En este sentido, él dice, debió de haber una pequeña bohemia interesada en el mensaje literario del flamenco, que fue armándolo de contenido. La prueba está en que muchas de las letras que se hacen hoy en día no tienen la universalidad ni la altura que ellos consiguieron. Esa mezcla tan complicada, al fin y al cabo, entre sencillez y hondura, la que consigue él, por ejemplo, en ese libro que le ha vuelto a editar a Nantes y que se titula Con toda la esperanza en que siga escribiendo, casi todas mis letras para el cante. En ese libro que le prologa a José María Velázquez Gaztelu, encontramos, dice él, el prologuista, agua fresca, renovadora y clara, que es su poesía para ser cantada, buscando siempre el prodigio de encerrar en 3 o 4 versos, como un haiku japonés, la sutileza que condense el vivir del mundo en una gota de sabiduría. Dice Velázquez Gaztelu, de él, de José Luis, que sus coplas se pueden cantar con gusto, con soltura y comodidad. Se dicen bien esas coplas, se prestan a la matización y a la sugerencia, tienen intención e imaginación, diseño, donde se compendia
un relato de manera breve y a veces relampagueante. El que las canta no tiene que forzarse en adaptarlas con calzador, en moldearlas ayudándose de chirriantes empujones, todo lo contrario. El mismo José Luis cuenta él que con 13 o 14 años me inventé un rincón en mi cuarto para la guitarra y otro para la poesía. Se trataba del mismo rincón, dice, y así emborronaba, recuerda él, cuadernos con versos, fueran para el cante o no. Desde luego el flamenco no era del todo ajeno en mi ambiente familiar, porque por ejemplo en casa de mi primo hermano y padrino Manuel García Ojeda, ya entonces estudioso y conocedor del cante, vi en más de una ocasión a Antonio Mairena. Rodrigo Ojeda es muy agradecido en esa nostalgia que lo balancea por los años de su juventud. En esta época, recordará, conocí también a José Belloso, auténtico poeta popular y gran apasionado del flamenco, del que tanto aprendí. Igualmente, para mí en estos años fue mi amistad de hermano con Paco Mora, compañero de estudios, seguidor apasionado de los toques de Diego del Gastor, con quien se inició en la guitarra. Más adelante, con 18 años más o menos, tuve también la suerte de hacer amistad con José Luis Blanco, certero lector y poeta a quien igualmente le interesaba el flamenco. Dice José Luis que él le enseñó a comprender mejor un amplio corpus de letras flamencas, a profundizar en sus rasgos que yo entonces acaso solo intuía. En ese tiempo empecé a componer para algunos cantaores. Calixto Sánchez fue el primero. Luego vinieron otros, entre los que estaba José Parrondo, hasta llegar a traspasar la veintena. Con Calixto y con José he pasado muchísimas horas hablando de cante y en consecuencia de sus letras. Lo mismo que con Miguel Vargas, al que siempre echaremos de menos, desde que Francisco Moreno Galván le propusiera que yo hiciera las letras de su último disco. Escuchar a José Luis o leerlo en narrativa de anécdotas como esta es un pozo de sabiduría y un pozo sin fondo de sucesos entre gente muy grande, como veis. Tengo que decir que ha sido una delicia volver estos días sobre algunas reflexiones de José Luis. Hay una que traigo a colación hoy aquí porque sintetiza, creo yo, cabalmente toda su poética. Y dice así: si tuve reparos al presentarme como poeta que hacía letras flamencas, estos han desaparecido. Ahora mis reparos están en relación con el miedo a no saber dar salida a mi pulso poético, sea en el molde o no de la copla. De hecho, en mis libros aparece más de un poema en forma de copla. Y no por mi afición al flamenco, sino porque para determinada idea, situación o experiencia, no hallo vehículo más idóneo para llegar a la emoción que creo que allí se encierra. Uno descubre su sinceridad cuando lee soleares como estas. Hay quien a un árbol se arrima buscando la buena sombra y el árbol le cae encima. O temiéndole a la candela, puse mis manos al frío y ahora la nieve me quema. Por dinero y por maldad, lo blanco lo hacen negro y la mentira verdad. O seguirillas, a contarme penas no me venga nadie, que yo las mías a nadie le cuento y sí que son grandes. Le tendí mi mano fartita la hacía y al poco tiempo cuando nos cruzamos no me conocía. O por malagueña, que no cortar por la rama, mejor cortar de raíz, por mal que al árbol le haga, más fuerte vuelve a salir la hierba cuando es tan mala. Hay dos obras capitales de José Luis, y podría seguir recordando palos del flamenco escritos por él, pero hay dos obras capitales, decía, que quedarán para la historia y que me gustaría recordar esta noche. Una, además, la publicó, yo creo que al año y pico de habernos conocido. Se llama, porque todavía está accesible, Retablo flamenco de la vida y pasión de Jesús. Y la otra es Cante flamenco al toro y al toreo. La primera se grabó en 2009, bajo la dirección musical del maestro Eduardo Rebollar, que también va a estar aquí esta noche, y en ella se hacía un recorrido sucintamente lírico por el periplo vital de Dios en la tierra, hasta que se hace flamenco cuando dice en Getsemaní por Soleá: dejad las espadas quietas, porque esto es la profecía
que anunciaban los profetas. Un Jesús que le dice a Pedro, al apóstol, ¿de qué vale esta porfía? Quien con espada va hiriendo, bajo espada muere un día. El mismo recorrido y la misma demostración de conocimiento de los palos demuestra en el disco del toreo, que es ya de 2014. Velázquez Gastelu, entre otros, sabe, por ejemplo, por qué todas esas letras, y eso no deja de ser un misterio, porque es relativamente fácil ser flamenco o ser poeta fuera del flamenco, pero aunar esa capacidad que tiene José Luis no es tan fácil. Y dice Velázquez Gastelu, por una razón muy sencilla, porque son letras felizmente elaboradas, hechas por un poeta profesional con una buena formación académica y con un sólido conocimiento tanto del flamenco como de la literatura. Pero como les venía diciendo, su poesía no es solo la que se hace delegadamente pública para los demás a través del cante, sino también una poesía donde demuestra más ampliamente aún el ineluctable poeta que es, el que ha sido toda su vida, desde que su vida de poeta empezó. Incluso antes de interiorizar todo ese amplio conocimiento que los que lo conocemos sabemos que tiene de la historia lírica de nuestra lengua. En un cajón, decía, me encontré un libro viejo. Tendría yo 10 años. Retórica era el título. Perteneció a mi abuela, la madre de mi padre. Se llamaba Lucía, yo no la conocí. Murió muy joven. Era mi padre casi un niño. Por él supe que fue mujer bastante culta, motivo por el cual creo yo que mi padre, siendo hombre de otro ambiente, de otro mundo, jamás me reprochó que perdiera mi tiempo entre versos o acordes tan torpes de guitarra. Por él supe que amaba la música y los libros, que tocaba el piano, que leía y leía, que por casarse con mi abuelo la ciudad dejó el piano y acaso la lectura. Desde entonces su imagen la fui yo modelando, le fui dando mi forma ideal de persona a partir de unas fotos de su tibia sonrisa, sentada ante un piano con vestido de encajes, qué joven, qué contraste, tan fuerte con el duro cartón descolorido de las fotografías. Qué misterio, ¿verdad? Tan grande, el de la sangre que circula también por los versos, el de esa sangre que no se ha conocido. Porque en otro poema dirá José Luis, atado a esa abuela a la que no conoció y a su madre, la abuela de su hija ya, que está aquí también, no se ha muerto del todo. Está en mi casa, ved su cara, mirad sus ademanes, los mismos ojos, los mismos gestos. Es el retrato vivo de mi madre. No te has muerto del todo, madre, tiene tu nieta, qué misterio, sin tratarte, cosas tuyas, tus risas, tus enfados, esa niña tan suya, tu carácter. Son realmente emocionantes, desgarradores a veces, los versos que José Luis les dedica a sus familiares más cercanos, da igual si vivos o muertos, porque la poesía, ese afán elegíaco de quien sabe decir siempre la palabra justa, termina por vivificar todo lo que toca. Algún octogenario que te ha sobrevivido me habla aún de ti en la cafetería, que tú más frecuentabas, padre, en la misma mesa donde tú te sentabas con él y otros amigos, junto a la cristalera con vistas a la calle. Allí mismo lo encuentro, cuando paso me llama, a golpes de nudillo sobre el grueso cristal. Me cuenta 1000 anécdotas, 1000 veces repetidas. Entre risas refiere tus muchas ocurrencias o me dice entre lágrimas lo cabal que tú eras. Por este amigo último que me cuenta tu vida y la de otros amigos de tu generación, yo vuelvo a sus palabras, a verte, a estar contigo, a sentarme a tu lado y ahora sí que te escucho. Uno no puede dejar de unir ese poema con ese otro titulado Cuando seas padre, también en alejandrinos. Ya es adolescente mi hijo, 13 años. Bien lo noto en los pulsos que me echa a diario. Ni libro de bolsillo, manual de psicólogo, discursos o consejos, no sirve lo teórico. Es cuestión de aguantar el principio, unos meses, hasta que él entienda que el mundo es diferente de como lo veían sus ojos ayer mismo.
Cuesta mucho de golpe dejar de ser un niño, aceptar la costumbre, iniciarse en la lucha con el tiempo. A eso nadie del todo se acostumbra. ¿Cuántas veces me dice que yo no lo comprendo? Y sus impulsos logran herir mis sentimientos, que me inunde unos días un mar de confusiones, el desvelo, en las horas de laguna de sus noches. Porque otros padres, dice, a sus hijos comprenden, que yo no lo dejo nunca hacer lo que quiere. Me quedo sin respuesta y se me vienen frases, ecos en la memoria de la voz de mi padre, resumidas en una: cuando tú tengas hijos, verás cómo te duelen las cosas que me has dicho. Hoy me duelen las cosas que a mi padre le dije. Es curioso la culpa, cómo se me repite, aunque también curioso al venir sus palabras a mi boca, a la vez siento una extraña calma. En el mismo momento que a mi hijo perdono, el perdón de mi padre recupero de pronto, y sus mismas palabras y su mismo argumento: cuando tú tengas hijos, sabrás cómo te quiero. Y hablando de amor, mantiene Rodríguez Ojeda que es un tema delicado, y lo dice delicadamente en un soneto, la estrofa clásica que por excelencia, con la que también se atreve al girar la esquina de otros moldes populares, en la estela de Garcilaso, de Quevedo, de Lope de Vega, en esa tradición respetuosa que va también del romanticismo a Miguel Hernández y a los poetas de la experiencia, entre los que él se incluye por derecho propio. Va a decir: un tema delicado, el del amor. Ya todo está inventado, todo dicho, en otro verso, en otro corazón. Nada es nuevo, con todo, quien lo vive se piensa que su verso es diferente y que otro corazón igual no existe. Un tema delicado, si termina, no hay verso renovado, tristemente descubre el corazón que fue mentira. Pero este amor no acaba, pues no empieza, condenado a la nada en estos versos que ni escape serán de la tristeza. Qué perfección de soneto. Algún tiempo después él mismo superará su propio tema del amor en otro soneto más de tantísimos como escribe. Y he dicho antes que es muy complicado moverse en esos dos mundos, en el mundo de la literatura clásica, cuasi popular o flamenca, y ser bueno en ambas orillas. Pero también tengo que decir, y eso lo saben los poetas, lo difícil que es escribir en verso libre como le da la gana y escribir perfectamente también una de esas estrofas tan complicadas, sobre todo de rematar, como es el soneto. Tanta vulgaridad o engolamiento, dicen otros, tanto verso de beso que embelesa y canción de mirada que atraviesa, tanto morir de amor, qué aburrimiento. Amor o desamor, llega un momento que es un tema que nada me interesa y haber escrito de él hasta me pesa. Ya de tanto sentirlo no lo siento. Pero releo a Becker, el amor, y era otro tiempo, otra realidad, no puede definirse hoy mejor, no puede parecer más de verdad el amor o de inmediato el desamor, la falta de razón o voluntad. Dice en otro soneto, demostrando su dominio, el de tantas intertextualidades, hijo legítimo, sufridor de una tradición: yo quise parecerme a los poetas del desamor y el desengaño amargo. Entré en un sentimiento oscuro y largo que me dio para 2 o 3 libretas de versos, eran versos o rabietas. De aquellos tristes sueños, sin embargo, bien pagué su peaje con recargo, despierto ya entre baches y cuenetas. Pero con tanto todo para nada, como el maestro Hierro nos diría, caer solo por la emoción de nuevo, en la trampa que fue cierta mirada, siendo sincero no me importaría, aunque por circunstancia ya no debo. En fin, apreciarán ustedes que esa evolución en todos sus temas es producto del tiempo. El tiempo es en el fondo el gran tema de toda la poesía. No hay otro tema mayor que el que inspiró a Manrique en sus coplas, por ejemplo, y José Luis, consciente de ello medio milenio después, dirá tan sabio: el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Para un niño, nada, no existe, porque nunca llega.
El tiempo es la pregunta. ¿Queda mucho? Eso es mucho, respuesta a la respuesta. Después ya tiene nombre, ya es el tiempo, alegre y triste de la adolescencia. El tiempo que parece que no pasa, no avisa, pero él lleva sus cuentas. El tiempo de la edad madura, dicen. El tiempo en contra ya de la existencia. El tiempo del lamento por el tiempo que se va, que se fue, tiempo que era. El tiempo que se agota, no resiste, ni como sombra en la memoria apenas. El tiempo ya sin tiempo que renuncia, que solo un final pide de indolencia. El tiempo y el espacio, la patria grande y la patria chica, la patria íntima, la palabra. Él es muy claro, la adicción a una bandera, el presumir de terruño, abriendo o cerrando el puño, más que símbolo es quimera. No entiendo yo esa manera de demostrar el apego, y al decirlo no reniego de mi tierra que por suerte o desgracia hasta la muerte, de ella seré desde luego. Esa tierra, esta tierra, Carmona, esto es Castilla en el sur, lo dijo Vicente Núñez, el poeta de Aguilar, un día de oscuras nubes paseando por Carmona. Coordenadas cartesianas en un poeta que ha amado mucho, profundamente, al lugar y al tiempo que le han tocado en suerte. Este mismo tiempo y este lugar que a otros, como a nosotros, nos ha tocado en suerte compartir con él. Por eso el homenaje de esta noche, el homenaje que le hacéis, que le hacemos, esta noche lo subrayo, es tan justo como necesario. Porque la poesía, los poetas, este poeta, llevan milenios arrojándonos luz para el final. Sabemos que es un cuento la vida, que es muy claro su argumento, dirá él. Se ve desde que empieza el final, que es morir en el intento de poderle al dolor o a la tristeza. Y sabemos que cada acción, si no el destino, hay algo de antemano que marcada la trae ya a su camino. No puede un personaje variar por sus pasos casi nada, pero si la aventura se da por terminada, apenas la andadura comenzamos. Más triste será el viaje, con la mala conciencia mientras dura, de que nos falta en realidad coraje para actuar, al menos la mirada, cuando se mire atrás, no traiga todavía más zozobra, más sensación de abismo, y traiga las imágenes finales de la obra, luminosas y amables nada más, que estrecho margen hay de maniobra para alumbrar el antes del jamás. Señoras y señores, ha sido, como digo, un acto de justicia y no solo poética, dedicarle esta noche a nuestro queridísimo y admiradísimo amigo José Luis Rodríguez Ojeda. Nos lo va a agradecer la posteridad, porque muy pocos hijos de Carmona le han dedicado a esta venerable ciudad versos tan hondos como estos que les voy a recitar para acabar. Voy poco últimamente por mi pueblo, Carmona, hermoso pueblo, pueblo histórico, ciudad según el rey Fernando IV, año de gracia 1630. Voy poco desde que murió mi madre, por dejadez quizás, por la rutina de los días, rutina de los años, también por el dolor, volver al sitio de mi infancia, la casa en que nací, la calle de mis juegos, o a los sitios de mi inquieta y confusa juventud, de la amistad y del amor primeros. Existe otra razón, si no de peso, razón mayor aquí, la cercanía. A escasa media hora de distancia, el mismo cielo con la misma luz. Pero cuando yo digo cercanía, no solo me refiero a los kilómetros. Si escribo o si no escribo, si me abstraigo, se me repiten ciertos pensamientos de escenas de Carmona. Por ejemplo, veo al niño que fui que va de vuelta del colegio, qué larga caminata. Paso de la Duquesa, Santiago, Vendederas, la plaza, Prim, el Arco. Qué vieja la ciudad, qué altas murallas. Al pueblo salgo, Torre de San Pedro, calle Real arriba, San Antón, las fachadas de cal de Alcor y Albero. Siguen los pensamientos feria abajo, y entre el niño y el hombre que ahora soy,
Soy también el muchacho de instituto distraído en el aula con los árboles del otro lado de la carretera, sauces llorones junto a la necrópolis. Y soy el ventañero que sus versos contrarresta con ratos divertidos en las noches de bares Angostillo, entre dos fuentes, viñas y leones. Y me veo con esta edad, hoy mismo, con mirada de hombre y de poeta, en el camino inverso a la ciudad. Voy despacio, paseo. Ya las calles no son oscuras, solo son hermosas. Y sus enormes puertas de madera en iglesias, palacios, caserones, ya no infunden la sensación de miedo, aunque sí de misterio por antiguas. Voy poco últimamente por mi pueblo, porque lo tengo cerca, siempre en mí. Está Carmona cerca, está muy cerca. Muchísimas gracias a todos.